Continuamos con este aprendizaje, con este recorrido de la historia de la salvación. Y hoy vamos a ver dos temas en uno, llamado los jueces y Samuel. Estamos en una época bastante nueva para el pueblo de Israel, ya que por fin han conquistado la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, establecerse en un lugar es algo fuerte, es algo complicado, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, por fin estamos en la tierra prometida. Esto es algo nuevo para todos porque al ser nómadas, imagínense, desde Abraham venimos siendo nómadas, no tenemos pero ningún lugar donde vivir propiamente dicho, siempre estamos de paso, siempre por todas las ciudades que hemos mencionado, por todos esos sitios en los que hemos estado. eh, no hemos tenido un lugar fijo para vivir y ahora sí, ahora por fin se cumple. Imagínense, hasta este momento, siglos después, la promesa de Dios a Abraham se cumple, que van a tener una tierra propia y que van a dejar de ser nómadas. Entonces, es algo nuevo, es algo que para ellos no están acostumbrados a vivir en un lugar fijo. Entonces, esto también es un reto que hay que cumplir, que hay que vivir de la mejor forma porque no es fácil establecerse en un lugar después de haber estado en tantos. Entonces, aquí toman mucha fuerza las tribus porque cada tribu, como vimos en el tema anterior, recibió una porción de tierra según los nombres de los hijos de Israel, pues tuvieron cada uno su porción de tierra y pues se volvieron independientes, cada tribu se volvió independiente. Entonces allí es importante manifestar esto porque hasta cierto punto todo lo que les venía uniendo como pueblo aquí se pierde porque cada tribu pues se hizo como un micropaís, ¿verdad? Un paisito que tenía sus propias costumbres y tradiciones. Yo me lo imagino como nuestra república, ¿verdad? Digamos que la tribu de Santa Ana, la tribu de San Salvador, la de Aguachapán, la de Sonsonate, cada uno de los departamentos es una tribu. Entonces, es cierto, formamos parte de un país, pero tú te representas más con tu departamento. Tú, si eres de Aguachapán y dicen, es que los de Aguachapán son unos grandes tacaños, que no sé qué, momento, no todos los de Aguachapán. Hay unos que somos más que otros, nada, mentira. O sea, el punto es que tú te representas con tu tribu, con tu departamento, y eso es lo bonito, eso es lo chivo. Aunque en el fondo sabes que perteneces a un país, ¿verdad? Pero es eso, cada tribu se volvió más independiente y era lógico porque toda la vida habían luchado por este momento. Entonces, incluso llegaron a pelearse entre sí, es bien complicado. Tribus que querían más territorio, tribus en las o sea, bien difícil, ¿verdad? Fue un ambiente bien difícil. Si tienen el mapa a la mano, si se fijan, hay dos tribus bueno, las dos tribus de Manasés es porque el territorio es grande, pero hay dos tribus de Dan. Está Dan del sur y Dan del norte. El Dan del sur, si se fijan, tiene como vecinos a los filisteos. Los filisteos siempre van a atacar a Dan, pobrecito, ¿verdad? La tribu de Dan le va a tocar emigrar hacia el norte porque los quería lejos, ¿verdad? Estos vecinos, los filisteos, van a ser vecinos terribles, van a ser vecinos que nos van a hacer la vida imposible. No es nada su vecina que siempre que la llega a dejar un Uber dice que novio nuevo se ha encontrado, ¿verdad? Entonces los filisteos son esos vecinos fastidiosos. Entonces, es lo que les decía, ¿verdad? Los filisteos siempre van a estar allí y se frotan las manos ante un problema entre las tribus porque aprovechan, ¿verdad? Aprovechan a que los hacían más vulnerables y los filisteos siempre van a estar allí haciéndonos la vida imposible. Entonces, los jueces, fíjense que, o sea, como tales, los jueces son figuras que surgen en cada tribu con una misión específica, salvaguardar
la integridad de cada tribu y por ende del pueblo de Israel. Cada tribu era independiente, tenían su propia economía y organización social. Hasta cierto punto esto se entiende, ¿verdad? No tiene mayor cosa. Si se fijan, hay zonas de nuestro país que tienen un comercio muy propio. La Libertad, ¿por qué lo asociamos la Libertad? Zona costera, el puerto, mariscos, y lo tenemos así. San Salvador, ¿qué lo asociamos? Zona textil, zona de comercio de otro tipo, ya lo tenemos asociado así. Santa Ana lo tenemos asociado con el café y todas esas cosas. Sonsonate, playas, mariscos, los cocos y así. Cada tribu pues se estaba organizado de esa forma. Entonces, lo único que les unía era el culto a Dios. Aunque esto entre comillas, porque muchas tribus ya se habían alejado de Dios y ya habían alcanzado su objetivo, ya no lo necesitaban, ya haber salido de Israel, perdón, haber salido de Egipto, pasar por el desierto, tener en contra todas esas situaciones, a ellos al final les había cansado, ¿verdad? Entonces, ya cumplimos nuestra parte, hoy ya déjanos en paz Dios porque ya no te necesitamos, ¿verdad? Entonces, pero algunas tribus todavía tenían a Dios por encima de todas las cosas. Y pues cada juez estuvo al frente de su tribu. Fíjense que una observación que les hago es que nosotros tenemos una figura de juez muy diferente a la bíblica. El juez era hasta cierto punto una figura de autoridad que venía a ser como una especie de héroe para las tribus. Una persona que estaba al frente, que se dirigía a la batalla, que se encargaba de poner orden en las tribus y que la gente lo siguiera. O sea, era más una figura de autoridad militar, no tanto como los jueces que hoy conocemos, que son gente a la que le vas a presentar un caso y te lo resuelven dependiendo de las pruebas o de los testimonios que hayan de ambas partes, de la afectada y de la demandante y del demandado. Entonces, no nos quedemos con esa idea de tan actual de los jueces, ¿ok? Entonces, Dios aquí como que encrudece su pedagogía divina. Recordemos que la palabra pedagogía significa la forma en que guías, la forma en que enseñas. Entonces, Dios enseña de la siguiente forma. Ya en otro tema lo he dicho que el Dios del Antiguo Testamento es bastante fuerte, entonces Dios enseña así, de una forma bastante fuerte. El pueblo hizo algo malo delante de los ojos de Dios, Dios le envía un castigo, por lo general es permitir que los otros pueblos lo enfrenten, se lo hagan leña, como decimos en buen salvadoreño, que se lo hagan pedazos, y Dios se acuerda de su promesa, se acuerda que Abraham le dijo que nunca lo iba a abandonar, que siempre iba a estar con ellos, que le iba a dar descendencia, que le iba a dar un pueblo. Y el pueblo se arrepiente, clama a Dios y Dios lo perdona y envía a un juez para liberarlo. Entonces, como le digo, un juez es una persona que está allí como para limpiar o salvar al pueblo de Israel o a cada tribu del error que había cometido. Bien, entonces, ¿cuáles son estos jueces famosos de Israel? Pues tenemos a Otoniel, tenemos a Ehud, al juez Samgar, a Débora y Barak, a Gedeón, a Tolá, a Jair, Jefté, Ibsam, Elón, Abdón, Sansón y Samuel. Quiero que se ponga un momento a pensar cuál de estos jueces conoce, cuál de estos jueces le suena. Pienso que todos coincidimos en Sansón, todos conocemos la historia de Sansón, incluso la portada de introducción a este tema pues era Sansón, derribando ahí las columnas que lo ataban ya cuando había sido entre comillas derrotado. Todos conocemos la historia de Sansón, ¿verdad? Alguno de ustedes me la podría contar claramente, que era una persona que tenía mucha fuerza y que la fuerza le venía por su cabello. Una vez, confiando en una mujer, eh,
le confía su secreto y ella lo traiciona y le cuenta el secreto a todo el mundo para derrotarlo, perdiendo su fuerza, ¿verdad? Entonces, creo que todos conocemos a Sansón. Una de las historias más simpáticas de los jueces son los siguientes, son Débora y Barak. Fíjense que Débora es la primera mujer que en una cultura machista ocupa un lugar importante. O sea, para mí, Débora es un caso muy particular, un caso muy especial, porque hemos visto que la cultura judía es súper machista y que hayan permitido que una mujer les guiara, eso es sorprendente, o sea, eso es un salto cultural muy grande. Lastimosamente, pues aparte de ella y de Ruth, pues que, pues sí, o sea, son dos de las mujeres que sobresalen ahí en puestos de confianza, pero ahí están y eso es un gran punto, ¿verdad? Entonces Débora sobresale porque es la primera mujer judía que ocupa un lugar importantísimo en la historia de la salvación y políticamente hablando en Israel. Débora y Barak fueron pareja estratégica porque Débora, por ser mujer, pues no es que no tuviera la capacidad, pero no podía ir a la batalla como tal, va a dirigir a los ejércitos, entonces Barak suplía esa oportunidad, porque Barak era como el ejecutor de las órdenes de Débora. Débora era el cerebro y Barak era el cuerpo, por así decirlo. Barak seguía las órdenes de Débora. Y entonces hicieron un buen equipo y eso es muy genial. Como les digo, permitir que una mujer les guiara en la batalla o en las estrategias para ganar las batallas, pues fue súper genial. Luego está Samuel, que quizás es uno de los más conocidos porque Samuel pues es nuestro siguiente tema y no me voy a detener en él, pero Samuel es un puente entre los jueces y los reyes, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver a continuación. Bien, Samuel, ¿por qué vamos a hablar un poquito más de él? Porque lo que les digo es un eslabón muy fundamental para poner en contexto cómo fue la transición entre los jueces, la forma de gobernar entre los jueces y la forma de gobierno de los reyes. Entonces, estamos en que el pueblo está organizado por tribus, cada tribu era independiente, que cada tribu pues se peleaban y solamente el culto a Dios los unía. Pero el pueblo somos copiones, ¿verdad? Si se fijan, hoy en día somos copiones. Nuestra cultura es una mezcla de todas las culturas. Si se fijan, hoy en día hablamos puro mexicano, decimos, no, pues hasta el cantadito se nos pega. Eh, güey, o ya no dicen bicho, sino que hoy dicen güey, ya dicen otras cosas, dicen no mames, dicen hey, qué pedo, o sea, son formas de hablar mexicano, ¿no? No hablamos como salvadoreño, no decimos el trabajo, sino que hoy decimos la chamba, en fin, somos copiones, ¿verdad? Eso le pasó a Israel. Vieron que los pueblos de alrededor tenían reyes, por tanto ellos quieren un rey. Somos así de copiones. Si México dice algo, nosotros también lo hacemos. Si Estados Unidos dice algo, nosotros también lo hacemos. Pues lo mismo le pasó a Israel. Si estos pueblos tienen rey, nosotros queremos rey. Samuel intentó hacerles ver que tener un rey era costoso, que era mantenerlo, que era que viviera a costas del pueblo, que siempre iba a escoger lo mejor. Y el pueblo, sí, ya sabemos, pero nosotros queremos un rey, queremos ser igual a los demás pueblos. Dios les concede eso, les concede el permiso de tener un rey. No le parecía al principio, pero cada rey va a tener sus virtudes y sus pecados. Lo vamos a ver cuando tratemos acerca de ellos y se darán cuenta que cada uno metió la pata y también supo sacarla y pues sí, como todo ser humano. Entonces Samuel es esa transición entre los jueces y los reyes y pues ya para irle adelantando un poquito, solo 3 reyes van a gobernar al país unido. Los demás gobernarán de forma separada y eso lo veremos en el tema del cisma político y religioso más adelante. Entonces, ¿quién es Samuel? Samuel, su nombre significa el que escucha a Dios.
Es muy parecido a Ismael, ¿verdad? Que Ismael es Dios, escucha mi oración, pero Samuel es el que escucha a Dios. Es un nombre muy fuerte, muy bonito. Eh, y ya van a ver por qué su nombre, ¿verdad? Perteneció a la tribu de Leví, estaba destinado a ser sacerdote. Todos los que nacen de la tribu de Leví están destinados a ser sacerdotes. Y sus padres fueron Elcaná y Ana. Elcaná era de la tribu de Leví, Ana también, pero Ana tenía una condición muy particular que ya se ha hecho muy frecuente en todas las mamás que hemos visto en este curso, y es que era estéril. Entonces ella anhelaba mucho tener un hijo, anhelaba, quería ser madre. Es triste, ¿verdad? Como muchas personas que de verdad quieren ser padres de familia, pues no pueden serlo, y hay gente que ni se le ocurre ser padre de familia, y esos rapidito pueden tener descendencia. Entonces, es así de triste, ¿verdad? Lastimosamente. Pero el punto es que ella le pidió a Dios que quería tener un hijo, y que si le concedía esa gracia de tener un hijo, se lo iba a dar a él. O sea, literalmente ella lo iba a criar para que su hijo estuviera al servicio de Dios. Entonces, eh, Ana cumplió su promesa, porque cuando Samuel nació, lo crió y tal, y a la edad oportuna lo fue a dejar al sacerdote encargado de custodiar el centro de culto de ese momento, y entonces era Elí. Y el centro de culto estaba en Silo. Ahí está la ciudad de Silo, véalo por favor en su mapa. Está en el centro del país, ahí entre Siquem, Betel, ahí está Silo. Así que le, le pido por favor que lo vaya poniendo ahí en su mapa. Entonces, en Silo estaba el templo, el lugar de culto, ahí tenían el arca de la alianza, y Elí era el sacerdote encargado de cuidar este lugar, esta locación. Entonces, Samuel es dejado allí, y fíjense que Samuel es la única persona en la Sagrada Escritura, después de Jesucristo, es la única persona que tiene estas tres funciones. Él era sacerdote por nacimiento, fue profeta porque Dios así lo quiso, y también fue juez. Entonces, es la única persona que tiene estas tres funciones. Nadie más las tiene. Fíjense que cuentan, una de las historias de Samuel es que cuando él estaba a cargo de Eli, pues Samuel dormía en una habitación separada a la de Eli. Por las noches él oía que una voz le llamaba, Samuel, Samuel. Él pensaba que era Elí, y salía corriendo donde él porque pensaba que necesitaba algo, y Elí asustado le decía, no, yo no te he llamado, vuélvete a dormir. Se fue a dormir, y por segunda vez Dios le llamó, ¿verdad? Le decía, Samuel, Samuel, Samuel. Y él pensaba nuevamente que era Elí, sale corriendo y le dice, no, yo no te he llamado. Pero Elí echó de ver que Dios era el que lo estaba llamando. Así que le dijo, para la próxima vez que escuches esa voz, dile, habla que tu siervo escucha. Entonces así fue como lo hizo. La tercera vez, pues Samuel escuchó la voz que lo llamaba, y él respondió tal y como Elí le había dicho. Y desde entonces Samuel se convertirá en un elegido por Dios. Una de las cosas que, pobrecito Samuel, le tocó vivir, de tantas que le tocó al pobrecito, en una batalla, pues pierde el arca de la alianza, porque Samuel creyó que era una especie de amuleto. Ya no lo respetaban tanto el arca de la alianza, sino que ya lo veían como una especie de amuleto, así como usted y yo a veces vemos un rosario, vemos una camándula y ya lo vemos como un amuleto. Nos ponemos aritos de cruces, nos ponemos cadenas de cruces, y ya lo vemos como un amuleto. En el carro, ahí en el vidrio, en el retrovisor, colgamos una camándula, ya lo vemos como un amuleto de que nos va a traer suerte, nos va a traer bendición, y no es así la cosa, ¿verdad? Entonces, eso mismo le pasó a Samuel, y perdió el arca de la alianza en la batalla. Fue un duro golpe. Fue un duro golpe, porque perder algo tan simbólico para el pueblo, pues no es cualquiera. Es como que perdiéramos nuestra casa por culpa nuestra, ¿verdad? Se perdió la casa. ¿Por qué? Porque aposté. Se perdió la casa porque la embargué y me fui a ver a Taylor Swift. Me fui a ver a los Tigres del Norte. Me fui a ver el clásico. Y entonces
es un golpe duro, ¿verdad? Perder algo tan sagrado, perderlo por un simple capricho, por así decirlo. Pero él va a ser el encargado de ungir a dos reyes, a Saúl y a David. El arca de la alianza, pobrecita, fíjense que se perdió. Ya vimos en qué consistía el arca de la alianza. Con el tema de Josué lo explicamos y fíjense que fue usada contra los filisteos, como les digo, fue usada así como una superstición, ya no era creerle a Dios, sino que ya era, lo vamos a usar para ganar. Entonces, Dios de castigo por haberla usado de esa forma, pues la perdieron y anduvo vagando en varias ciudades, ¿verdad? Estuvo en Asdod y fíjense que en Asdod la metieron en el templo de Dagón y a la par de la estatua de Dagón, pues pusieron el arca y era bien curioso, era bien chistoso porque el arca de la alianza estaba brava que la habían puesto allí a la par de otro dios y todos los días siempre la estatua de Dagón aparecía en el suelo. No le gustaba estar a la par de ella. Los de Asdod la mandaron para Gat y en Gat llegaron pestes y no la quisieron tampoco, ¿verdad? En Ecrón la tuvieron y en Ecrón causó muchas enfermedades y tampoco la quisieron. Y llegó por último a un pueblo que se llama Bet Semes y en Bet Semes, fíjense que deciden devolverla porque ya no la quieren. Muchos estragos ha hecho el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, como era Dios, quería estar o sea, como era, ya lo he explicado, representaba a Dios. Perdón, ahí utilicé mal la palabra, el verbo ser. Representaba a Dios, entonces había cierta presencia de Dios en el Arca de la Alianza, entonces él no quería estar en un lugar que no fuera hebreo, así que deciden mandarla en una carreta. La subieron en una carreta como pudieron, porque recuerden que el que la tocaba moría, a saber cómo hicieron para subirla entre todos ahí o a saber cómo hicieron, pero la subieron en una carreta y le pegaron una sonalgadita ahí a las vacas para que se fueran a perder donde quisieran. Así que llega a la ciudad de Kirat Jearim y allí Eleazar es el que la cuida. Él es el que la va a cuidar hasta que David la lleve a Jerusalén nuevamente, ¿verdad? Entonces, pobrecita el arca, ahí anduvo de pueblo en pueblo, de pueblo en pueblo, perdón, que de la risa ya hasta me estoy equivocando. Bien, llegamos hasta aquí. Samuel todavía continúa, ¿verdad? No lo vamos a terminar todavía porque todavía continúa con la monarquía, que será nuestro siguiente tema. Muchísimas gracias por la atención, que todo me le vaya súper genial y será hasta la próxima.